Entonces, teniendo en cuenta la secuencia que trae la palabra de Dios, Él nos invita a creer en su palabra, a perseverar en esa fe, en la palabra que hemos creído, para poder vencer ¿qué? Obstáculos. Mire, escuche esto, iglesia. Póngale cuidado a esto. Cuando un hombre entiende que ha sido predestinado por la misericordia de Dios para ser salvo, y ese hombre le cree a la palabra de Dios, lo primero que tiene que hacer ese hombre es perseverar en la palabra que Dios le ha dado. Amén. ¿Por qué? Porque esa palabra debe ser puesta a prueba. Y al ser puesta a prueba, vendrán obstáculos, vendrán tentaciones, vendrán una cantidad de situaciones donde aquel que ha creído y ha perseverado en la palabra podrá vencer. Y para vencer es necesario tener una verdadera relación con nuestro Padre Dios. Y este es el tiempo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Cristo y el Padre están en su trono. Amén. El Padre en su trono, el Hijo a su diestra, pero en nosotros está el Espíritu Santo. Vamos a mirar la palabra en la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Galacia. Gálatas capítulo 6, versículo 5. El tema de hoy, Espíritu Santo. Y el texto base, Gálatas 6, 5. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Porque cada uno llevará su propia carga. Y me he permitido direccionar esta palabra llamándola asumiendo mi rol en la obra de Dios. Mire, familia, hay momentos en el peregrinar de la vida donde Dios permite situaciones y circunstancias específicas. Y esto lo hace para formar nuestro carácter. Hay cargas en la vida que en ciertos momentos nos llevan a manifestar desaliento, desmotivación y hasta deseos de abandonarlo todo. Hay cargas, hay momentos donde usted quisiera salir corriendo. Y bueno, si no quiere salir corriendo, hay momentos donde está haciendo usted la obra diaria, el trabajo diario, el propósito diario de su vida y se siente desanimado, desalentado, desmotivado, desilusionado, ¿sí? Y es necesario que aprendamos de la palabra de Dios frente al tema de la realidad de esas cargas que llevamos en nuestro diario vivir, porque es algo que corresponde a toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Venga conmigo al libro de los Números y busque el capítulo 11. Iglesia, hay una carga que llevar en cada día. Aló, ¿hay alguien acá? Hay una carga que tenemos que llevar, ¿sí? Pero hay momentos donde por ciertas situaciones o circunstancias Dios permite que no solo sea tu carga, sino la carga de la casa, la carga del negocio, la carga de la familia, la carga del vecino, la carga de los compañeros de trabajo. Y llega un momento donde usted, así quisiera, no puede deshacerse de esas cargas. Y mucha gente ha caído en ese camino. Pero la palabra nos enseña que tú y yo fuimos diseñados para cada uno llevar su carga, ¿sí? Allá en el Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo proclama el Evangelio del Reino, Él dijo, bástale a cada día su propio afán, ¿sí? No os preocupéis. Veamos lo que dice en Números capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento.
Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Esté muy atento a la palabra. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Mire cómo asimilan la carne con el alma con la carne. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Versículo 14. Mire lo que dice Moisés: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Amén y amén. Tenemos una realidad. El Antiguo Testamento nos enseña, frente al diario vivir del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y en ese peregrinar de salir de Egipto a la tierra prometida, así como tú y yo vamos en un peregrinaje de salir de la vida de esclavitud a la vida del reino, hay momentos difíciles, y encontramos un pueblo que pone sus ojos más en las cosas de la carne que las cosas del espíritu, y es entendible, porque en el antiguo pacto el espíritu de Dios no estaba dentro del hombre, sino sobre aquellos a quien Dios escogía para un propósito. Vamos a mirar, frente al tema de Espíritu Santo y la realidad de las cargas que cada uno llevamos, ¿qué nos enseña el Señor frente a esto? Rescatemos de una manera general algo. Dese cuenta que Moisés se queja y Dios lo escucha, ¿verdad? Y Dios le responde. Pero lo que dejan claro Dios, ¿qué es? ¿Qué le dijo? La carga no se la quitó. Le ayudó. Le dijo: sí, no, el problema no es la carga.
El problema es cómo llevarla. Tu problema no es la carga que estás llevando. Tu problema es la manera como lo estás llevando. Y que estás ignorando muchas situaciones de bendición que están a tu lado. Porque en una persona que no tiene la revelación del reino, escúcheme esto, el falso buen liderazgo. Un falso buen liderazgo es la persona que piensa que lo puede hacer todo ella solo, él solo. ¿Sí? Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y una persona que teniendo a su lado equipo de trabajo posible y no delega, no solo se frustra, sino que no cumple la función en su vida. No cumple la función en su vida. Y si usted y yo somos hijos de Dios, Él va a colocar un equipo de trabajo a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Pero un liderazgo mal enfocado me hace caer en un egocentrismo, en una prepotencia, en una autosuficiencia de decir yo puedo solo. Y escuchen esto, cuando hay intereses financieros, de poder o de estatus, mucha gente no cumple la meta por no querer compartir la bendición. Y por querer llevárselo todo, quedan sin nada. Dios está hablando esta noche. Por querer cogerlo todo. Oh, yo puedo con este negocio, yo puedo con este proyecto, porque no, esto está bueno. Y resulta que se llega un momento donde se cargan a tal punto que se quedan sin el pan y sin el queso. Y eso sucede con muchos líderes, con muchas personas que desconocen la gracia de Dios en su vida. Números 11, versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Encontramos un pueblo hundido en la quejabanza. Escuche esto. En el diario vivir como creyentes vamos a tener momentos difíciles, pero si usted no cierra la puerta a la quejabanza, viene trato de parte de Dios. ¿Hay alguien aquí entendiendo? La primera puerta que usted debe cerrar para llevar sus cargas es la puerta de la quejabanza. Cierre esa puerta, mi hermano. En el mundo entero, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, todos estamos llevando cargas. ¿Quiénes cumplen? Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra. 15 de enero del 2014. Quiero decirle a la iglesia que en este momento nos está siguiendo, que en este momento está escuchando la palabra, que este 2014 es el inicio de un ciclo de bendición como nunca se ha visto antes en la humanidad. ¿Sabe qué significa eso? Que vienen pruebas, que vienen obstáculos, que vienen adversidad, que viene tentación, que vienen momentos difíciles. ¿Por qué? Porque cuando Dios abre puertas, como lo hizo hace 2000 años, y vienen tiempos específicos para sus hijos, hay también un ejército, un reino de tiniebla, cuya función es que evitar que el pueblo de Dios viva la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál es? Que nosotros llevemos fruto en abundancia, que ese fruto permanezca, que ese fruto sea real, verdadero, manifiesto a mi vida y a los demás, que vivamos en la vida de bendición, hablándolo desde todas las áreas, desde todas las perspectivas. Pero es necesario que tú cierres la puerta de la quejabanza. Revisa tu vida, iglesia. Revisa tu vida. Si tú eres una persona que te vives quejando por todo, mire, hay un espíritu
Es ese espíritu disfrazado de luz con el que se familiarizan las personas. Y hay personas que se acostumbraron por rutina a quejarse de todo. Tienen que estar quejándose de algo. Es más, si en el día no crearon un momento de discusión, de indisposición, de malestar, no se sienten bien. Y eso produce carga a ti y a los que están contigo. Eso produce carga. Que usted esté compartiendo y las personas con las que compartan a toda hora se estén quejando de algo. ¿Sí? Y hágame el favor y barra aquello. Pero ¿por qué no barrió con la escoba azul? ¿Y qué tiene que barra con la roja? Me estoy haciendo entender. Cosas así de sencillas. Se centran más en la forma que en el fondo. Y la quejabanza trae ¿qué? Un trato de parte de Dios. Porque cuando alguien no es consciente que la quejabanza no es parte del diseño de Dios, Dios tiene que tratar con esa persona. Dios tiene que decirle, oye, mira, eso no es mi diseño. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó? Como que te está haciendo daño el paraíso donde te volvió a meter. Venga y lo saca un ratico. Venga y lo saca un ratico del bienestar. Mi abuela decía, la buena vida cansa y la mala mansa. ¿Sí? Escuche esto. Cierre su boca a toda quejabanza. Hágalo conscientemente, iglesia. En este momento, que sea un momento de reconciliación, de restauración. Con Dios las cosas son así, ya, aquí y ahora. Reconozca que usted es una persona conflictiva, que es agambrosa, que a toda hora está ahí en la contienda, en la cantaleta. Pídale perdón al Señor y pida ayuda, como decía la alabanza, para que se abra ese mar de conflictos y usted pueda atravesar en gracia y deje de crear malestar, aparte del que ya pueda haber ahí. Porque esa persona es la que está todo el mundo llevando su carga y él quiere echarle más carga a los demás. Versículo 2 y 3. Entonces, después de que Dios trató con ellos, el pueblo clamó a Moisés. ¿A quién clamó el pueblo? ¿A quién clamó? A Moisés, no a Dios. Porque alguien que no tiene espíritu de Dios en su vida, clama a los hombres y no a Dios. Alguien que tiene la vida del Espíritu siempre va a buscar la presencia de Dios. Podemos unirnos y debemos unirnos como hermanos. Pero veamos cómo allí ellos claman a Dios, ¿sí? Y Moisés oró a Jehová y el fuego, ¿qué pasó? Se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. La oración es la respuesta inmediata a toda situación. Incremente su vida de oración. Cuando yo digo que la oración es la respuesta inmediata, no estoy diciendo que ahí mismo usted ore, se le va a dar lo que está pidiendo. Pero sí le estoy diciendo que si usted tiene una vida de oración fundamentada en la palabra de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento le dará la fortaleza para esperar y para esperar el tiempo de Dios para que usted reciba lo que está esperando. Es más, si no lo recibe en oración, usted tendrá revelación del por qué, el para qué de las situaciones que está viviendo. Estamos acá, iglesia. ¿Cómo está su vida de oración? Este pueblo no tenía vida de oración. Este pueblo tenía un intermediario porque era la voluntad de Dios. ¿Quién era ese intermediario? Moisés. Nosotros tenemos un intermediario. ¿Quién es? Jesús y el Espíritu Santo. Pero si no hay una vida de oración, si no hay una vida de comunión con Dios, va a ser difícil, ¿sí? La oración es la respuesta inmediata a toda situación. Lo primero que usted va a recibir es paz
Dese cuenta que ahí mismo Moisés oró, el fuego se extinguió. Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, que dice ahí, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Iglesia, escuche esto muy bien. La persona que ignore que en esta vida tenemos que caminar con cargas es una persona que nunca va a lograr el propósito de su vida. No llamemos un propósito grande, un propósito pequeño. Pero una persona que ignora que debe cargar su cruz y seguir al Salvador es una persona que va a ser más conflicto que solución en las cosas. ¿Cuántos han encontrado esas personas? Que más que sea alguien que ayude, sea alguien que crea ese conflicto. Hay personas que en medio de un problema lo único que hacen es echar más gasolina al fuego. Bueno, si usted no tiene agua a la mano, por lo menos quédese quieto. Pero hay gente que no teniendo agua, Salomé, ¿sabe qué hacen? Echan es gasolina. Entonces, ¿esto es debido a qué? Mire lo que dice la palabra. La gente extranjera que se mezcló ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Mire, iglesia, esto del yugo desigual es algo muy serio. A mí, como hijo de Dios, me corresponde hablar con todo el mundo, compartir con todo el mundo, estar en todos los ámbitos, y si Dios me envía, ir a donde Él me envíe. A un prostíbulo, a un barrio fuerte, a la guerrilla, al narcotráfico, a la delincuencia, al satanismo, al homosexualismo. Pero una cosa es ir enviado a llevar luz y otra cosa es mezclarme con impíos en mi diario vivir. Oiga, póngale cuidado a esto, familia. El abrir mi corazón y pasar mucho tiempo con inconversos, esto quiere decir no nacidos de nuevo, de una u otra manera me estanca y me contamina. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos creen que este año es el inicio de un nuevo ciclo para sus vidas? Iglesia, recuerde que ya no estamos en un tiempo ambivalente. Quiero recordarle que el año pasado, casi todo el último mes, estuvimos cerrando ciclos. Estuvimos declarando que se cerraban ciclos. Estuvimos declarando que se cerraban ciclos. Se cerraron una cantidad de ciclos. Amén. Pero usted debe enfrentar un nuevo ciclo. Y es hora de actuar. Tú necesitas apartarte de un círculo vicioso de personas que no te están aportando nada. Y tu crecimiento se estanca. Y usted se esfuerza y su espíritu se vivifica. Pero si pasa toda una tarde, escúcheme, míreme acá, iglesia. No solo es el compartir físico. Ahorita por medio de las redes hay mucha contaminación. Por medio de las redes, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp. Y por estos medios, quiero decirle, y le estoy hablando como pastor, le estoy hablando como su padre espiritual, que hay familias que están en peligro debido a las puertas que le abrieron a Satanás a través de la mala utilización de las redes. Se están contaminando. ¿Por qué? Porque si mi espíritu es nacido de nuevo, mi espíritu anhela que el Espíritu de Dios cada vez me gobierne más. ¿Cuántos dicen amén? Y si yo me uno con ellas dos, que también quieren que el Espíritu de Dios las gobierne, ¿qué sucede? Hablamos un mismo lenguaje. Pero si yo me uno con estos cuatro que quieren es que la carne los gobierne, a mí me va a ser más difícil
crecer en el Señor. No se trata de desechar, no se trata de rechazar a nadie, pero a quienes abrimos el corazón, sí debemos escogerlos bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que es tiempo de apartarnos de alguien o de círculos? ¿Sí? Es hora de que usted cierre ciertos grupos que tiene en el Facebook. Y está hablando el Espíritu a personas. Entraron a grupos donde solo se habla un doble sentido, donde solo se habla mentira, grosería, donde solo se comenta el chisme, la murmuración, donde se juzgan unos con otros, donde no se habla una palabra que edifique, sino que destruye, y tu espíritu se está apocando. Quiero decirte que podrán pasar 6 meses y así tú vengas aquí miércoles y domingos. Si en tu vida diaria no implementas la vida del Espíritu, no vas a lograr nada. No vas a lograr nada. Están en crecimiento. Entonces, la excusa, eso es libertad de cada uno. La excusa de que tienen que ir, hombre, si tienen que ir a hacer una tarea, una cosa es que se desplacen 1 hora bajo nuestra supervisión, a que tengan las 24 horas la tentación en la casa. Es muy diferente. Ahora, si no hay necesidad de tareas, ¿para qué? Si la red de internet no tiene un propósito evangelístico, es un canal de propagación para las tinieblas. Si lo que tú hablas en la red no es la palabra de Dios, tú eres un mensajero de Satanás. Si lo que tú comentas en la red no es la palabra de Dios, tú eres un discípulo del demonio. ¿Suena duro? ¿Suena duro? Pero a Cristo lo mataron por hablar la verdad. Iglesia, aló. Versículos 5 y 6. Miren lo que dice el versículo 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Iglesia, debemos aprender a contentarnos con lo que tenemos sin caer en la mediocridad del conformismo. Lo que tú y yo estemos viviendo, sea lo que sea muy bueno o sea muy malo, que son solo conceptos de hombres, esto que estamos viviendo es pasajero y algo mejor viene ya. Por eso debemos aprender a ser agradecidos con Dios. Sea agradecido con Dios, iglesia. Sea agradecido con Dios. En todo momento agradézcale. Estamos mirando las herramientas que Dios nos da para asumir nuestro rol en la obra de Dios, para que cada uno pueda llevar su propia carga, como dice Gálatas. Y lo primero es cerrar la puerta de la murmuración. Segundo, incrementar una vida de oración. Y tercero, apartarme de la amistad constante con personas no nacidas de nuevo. Cerrar mi comunicación constante. ¿Sí? Para uno como ministro imposible. Cada 8 días entramos a la cárcel. En una cárcel hay un 1% de nacidos de nuevo. ¿Qué tal? No, yo no voy a la cárcel porque me contamino. No, yo no voy. No, sí hay que llevar el evangelio a todo lado. Pero si esas 3 horas, iglesia, míreme acá, que usted tiene de ocio, se va a la casa de alguien a chismosear, se va a la casa de alguien a hablar de pornografía, a hablar de dinero no más, a hablar de otras cosas. En el tiempo de ocio, en el tiempo de reposo, no hablo en el tiempo de su trabajo, en el tiempo de su responsabilidad. Pues si ese tiempo que Dios le da de reposo, usted lo dedica más a personas no nacidas de nuevo para deleitarse con ellas, usted está en un grave problema. Usted está en un estancamiento espiritual de su crecimiento personal. Es importante, iglesia, aprender a escoger las personas a quienes abro
mi corazón. Debemos cuidar la unción. La mala televisión y la mucha televisión destruyen, absorben la unción. La mala televisión o la mucha televisión. O sea, aquellos que dicen, no, yo veo buena televisión. Sí, que tú ves los programas de cocina, los programas de Discovery, los programas de la naturaleza, pero te pasas 8 horas, la unción se te absorbe. Y con 1 hora que te metas a ver una mala televisión, la unción se te absorbe. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Mire, varona, si usted verdaderamente cierra la puerta de la murmuración, si usted verdaderamente tiene una eficaz vida de oración, si su círculo cerrado de amistades son personas nacidas de nuevo como hijos de Dios, dependiendo el llamado específico de cada uno, debemos en el cuerpo de Cristo servirnos unos a otros en el diario vivir. Vamos a leer Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Un servidor fiel, eficaz, tenaz en el reino, es aquel que, habiendo cerrado puertas de que avanza, teniendo una fuerte vida de oración y rodeado de un círculo cerrado de personas nacidas de nuevo, son personas que se convierten en columnas de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es una columna? La que sostiene. Y la iglesia te necesita como columna, como columna. Es necesario que entendamos que la madurez del creyente se manifiesta cuando yo puedo sobrellevar no solo mi carga, sino la carga de otro. ¿Dónde se ve un siervo maduro? Aquel que no solo lleva su carga, la de la esposa, la de los hijos, sino que como empleado está ayudándole al jefe a llevar la carga. En la empresa le está ayudando a los compañeros a llevar la carga. Y cuando hablo de carga, hablo no solo en la parte emocional afectiva, sino también en la parte material. La persona que por la madurez, veamos el toque de lo financiero, una persona que es carnal totalmente, nunca podrá sobrellevar la carga financiera de otro, porque siempre está pensando en sí mismo. Ay, me sobraron 100,000 pesitos, a mí. Me sobraron 20,000, para mí. Me sobró 1,000,000, para mí. Mientras que el que tiene al lado, llamado hermano, necesita algo mínimo en esa parte. Ahora, en la parte emocional, en la parte afectiva, en la parte del carácter, del temperamento. ¿Qué significa poder sobrellevar las cargas de otros? Acompañar a alguien en su proceso de crecimiento. ¿Cómo es que usted le sobrelleva la carga a alguien? Sin juzgarlo, sin condenarlo, sin criticarlo. ¿Cuándo es que usted coge esa carga y se la echa al otro? Cuando entra en contienda por las diferencias. Entonces, hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias. A usted le molesta que le salpiquen el espejo con la crema dental, ¿sí? A usted le molesta y usted tiene que ir educando a esa persona. Es un ejemplo, es un ejemplo. Mientras usted educa y mientras usted guía y acompaña a esa persona en la renovación de la mente, una persona que es columna, una persona que ha madurado, puede tolerar, soportar y resistir la actitud negativa de la otra persona. O sea, ser maduros
es aguantarle al otro lo que a mí más me molesta. Esa es la madurez espiritual. Si no hay esa tolerancia, si yo no puedo soportar el error del otro, y escuche esto, aún estando en santidad, tolerarle sin juzgar, solo amando el pecado del otro. Amando al pecador, rechazando el pecado. Amando al pecador, rechazando al pecado. Muchos hogares están destruidos porque se lanzan y se juzgan y se critican sus errores entre sí. Y errores tenemos todos. Y el que dijo, él dijo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Guardando, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es de la paz? Alguno tiene que quedarse callado. Y ese soy yo, diga. Diga, ese soy yo. Diga, a mí es a quien me corresponde guardar silencio. Si no, no hay madurez, no hay crecimiento. ¿Para qué Dios coloca personas imperfectas al lado de alguien que se cree perfecto? Para que se dé cuenta que no es tan perfecto. ¿Cuándo usted va a saber que en realidad alcanzó la perfección en el amor, la madurez en el amor? Cuando puede tolerar el error, la debilidad. Ahí eso que usted tanto abomina, lo puede tolerar en el otro. Lo puede amar, lo puede respetar. ¿Sí? Porque llevan los unos las cargas de los otros y cumplimos la ley de Cristo. ¿En la gracia hay una ley? Sí, la ley de la gracia es soportarnos con paciencia los unos a los otros. ¿Cuánta gente se está matando hoy por intolerancia? ¿Cuánta gente se está matando hoy porque no hay un verdadero convivir? Porque cada uno busca su propio interés y no el interés del otro. Y esa es la regla de oro. ¿Sí? ¿Qué es una regla? ¿Para qué se utiliza una regla? ¿Para qué? Para medir. ¿Y cuál es la regla de oro según la Biblia? A ver, no. Mateo 7, busquémoslo, Mateo 7:12, creo que es Mateo 7:12, no me equivoco. Mateo 7:12, la regla de oro. ¿Por qué es regla? Porque es la que mide el crecimiento. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué es lo que mide mi crecimiento espiritual? Cuando pienso más en el otro que en mí. Pero si se da cuenta que cuando yo pienso en el otro, aparecen dos puntos. Pero hasta que se vista de tal manera, cuando cambie así, cuando se peine así, cuando hable así, cuando haga esto, cuando me trate así y cuando lo otro, ahí sí yo no has crecido. Si te miden la regla de oro, no has crecido. Pero cuando sin importar cómo actúa el otro, tú solo lo quieres bendecir, porque eres bendición, ¿sí? Teniendo la revelación del reino, entonces se te mide con la regla de oro, se te mide, ¿sí? Porque allá en Efesios él dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Esta: hacer al otro lo que me gustaría que me hicieran a mí. ¡Ay! Es que esa persona es tal por cual. Hágale al otro lo que en este momento le gustaría que le hicieran a usted. Si no, no has crecido. Entonces aquí vienen filosofías, vienen intereses, vienen
cantidad de cosas. Volvamos a Números, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios, dependiendo del llamado específico, debemos, como cuerpo de Cristo, servirnos unos a otros en el diario vivir. Números 11:11. Sí, ahí lo estábamos leyendo, 11:11. Sí, cuando él dice, hey, ¿por qué yo voy a llevar la carga de este pueblo? Y en Moisés estaba el Espíritu de Dios sobre Moisés y no podía con la carga del pueblo. ¿Por qué no podía? Mire, siga leyendo. Dice, ¿cómo concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres. Mire lo que dice el 13, mire lo que dice. ¿De dónde, sí, duro, conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Cuál era la solución para Moisés? Darles carne. ¿Cuál era la quejanza del pueblo? Carne. No era hambre, porque comida sí tenían, comida del cielo. Muchas cargas no son cargas. Muchas cargas no las imponemos nosotros. Mucha carga no es carga. Mucha carga se la impone usted. ¿Sí? El pueblo se quejaba de que no había carne y Moisés dijo, ¿de dónde yo voy a sacar carne? ¿Por qué? Porque lloran a mí diciendo, darnos carne que comamos. No hay privilegio más grande para un hijo de Dios de que alguien le busque para encontrar solución a sus problemas y cargas. No porque nosotros podamos solucionarlo, sino porque nosotros sí conocemos al que puede solucionar. ¿Por qué la gente se carga? Porque la gente piensa que son ellos los que van a solucionar los problemas de los otros. Y quiero decirte que no hay un solo ser humano que pueda solucionar ningún problema en tu vida. Ya fueron solucionados, pero se necesita la vida del Espíritu, la vida del reino. ¿Sí? Mira lo que dice el 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Este versículo es necesario que lo enfrentemos en algún momento nosotros. Es necesario el momento donde tú digas, no puedo. Porque cuando uno piensa en el sentido humano y carnal, que todo lo puede, es peligroso. No confíes en tu propia razón ni en tu propia prudencia, sino confía en el Señor. ¿Sí? Presenta a Él todas tus peticiones. Dice, echando sobre Él toda nuestra ansiedad. Amén. Entonces, cuando mi carga es más grande y fuerte que lo que yo puedo, es porque mi vida en el Espíritu es muy débil. Y es necesario ese momento. No es que sea malo, es necesario. ¿Sabe por qué? Mire, lea conmigo el versículo 15, 16 y 17 de Números 11. Y si lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Qué deseó Moisés en ese momento difícil? La muerte. Yo sabe que yo no puedo con esto. Mire, es que más adelante él dice, lea el 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Cuántos eran? 600,000. Era la carga de Moisés. 600,000 problemas, 600,000 mentes diferentes. Yo creo que una de las iglesias más grandes que pastor alguno haya pastoreado. Y dése cuenta que él reconoce
que es imposible, ¿sí? Es imposible. Y cuando yo no trabajo los proyectos, las metas, cuando yo no llevo mi vida conforme a los principios de la palabra de Dios, vendrán cargas que podrán derribarme, vendrán cargas que podrán tumbarme, inclusive vendrán cargas que podrás menospreciar. Pero si tú no ves las cosas con los ojos del Espíritu, pasarás momentos difíciles. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. ¿Qué ordenó el Señor? Vengan a mi presencia, vengan a mi presencia. Resumamos hasta este momento los principios bíblicos para poder llevar cargas. 1. Cierre la puerta de la quejabanza. 2. Incremente su vida de oración. 3. Apártese de ligaduras con yugo desigual, con personas no nacidas de nuevo. 4. ¿Cuál es la cuarta? No puedo llevar las cargas yo solo, ¿sí? Pero hay una importante antes que esa. Versículos 5, 6. Aprenda a contentarse siendo agradecido con lo que Dios le dio, sin caer en la mediocridad del conformismo. Ahí donde estás, Dios está obrando en tu vida. Amén, iglesia. Y por último, aquí que encontramos la más importante: vaya a la presencia de Dios. ¿Qué le dijo Moisés? Dios no le dijo a Moisés: mire, hágame un favor, váyase para Egipto y en el camino va a encontrar un tesoro de oro, compre vacas, compre camellos, compre caballos, compre toda la carne necesaria para mi pueblo. Él no lo mandó a la carnicería ni a la plaza mercado. ¿A dónde lo mandó? A la presencia. Y la carga se va a hacer más pesada si yo no voy a la presencia de Dios, aunque vaya a la carnicería y encuentre la carne. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aquí está la respuesta a todo. ¿Qué estaba diciendo Dios? El problema no es el pueblo, no es la carne, el problema es el espíritu. Si hay uno con espíritu, bien. Si hay dos, tremendo. Si hay tres, poderoso. Si hay 12, cambiaron algo. Por eso en tu casa, a veces nosotros en la empresa o en la casa o en los negocios buscamos hacer alianzas estratégicas en la carne. Y Dios hoy nos está diciendo: tú necesitas alianzas estratégicas en el espíritu. Debes compartir más con personas del espíritu. Efesios 6:10. Mire lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando la realidad me hace ver en derrota, cuando la realidad me hace ver caído, solo hay un camino: intimidad con mi Padre Dios. Si está todo en contra, es porque Dios te está llamando. Si caíste, si perdiste, si no encuentras la salida, es porque Dios te está llamando. Si estás en un momento de estrés, de saturación, de carga, de desesperación, si no encuentras salida, si todo para ti está a punto de terminar, es porque Dios te está diciendo: ven a mi presencia. Búscame, te está diciendo Dios. Búscame, búscame. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Salmo 55, 22. Mire lo que dice el Salmo 55, 22. Echa
sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos pueden decir amén, Señor? Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces es necesario venir a la presencia de Dios. Este año 2014 usted debe incrementar, crecer en la intimidad con Dios. Yo tengo dos consignas ahí en mi oficina, en la casa. Una, intimidad con Dios. Y la otra, crecimiento espiritual constante. Esas son mis dos consignas. Intimidad con Dios y crecimiento espiritual constante. Porque alguien que tiene intimidad con Dios y un crecimiento espiritual constante es alguien que puede llevar fruto, que se convierte en un adorador, que le adora en espíritu y en verdad. Es alguien que puede vivir la vida del Espíritu Santo de Dios. Vuelva conmigo a Números 11, 16 y 17. Otra vez. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios nos está llamando a crecer en nuestra relación personal y comunitaria con Él. Este año es especial para algunas personas. Nadie puede servirle a Dios si no mengua en la carne y crece en el espíritu. Es necesario que yo mengüe en mi carne y crezca en el espíritu de Jesucristo. Y esa debe ser la consigna para la comunidad cristiana Camino de Vida Plena en el año 2014. Vida en el espíritu. Menguar para crecer. Hay unos fundamentos, hay una palabra, hay una visión, hay una dirección, hay un camino, hay un propósito, hay esperanza, hay vida. Pero necesitamos tomar en serio la palabra de Dios. Miren esta profecía. Isaías 10, 27. Acontecerá que en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Ya, que su carga será quitada de tu hombro, ¿sí? Y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuántos dicen amén? Toda carga que usted lleva es un yugo que lo somete a ir por un sendero por el que su espíritu no quiere caminar. Cuando usted entra en la vida del espíritu, sumergiéndose en la palabra, cuando usted asume una disciplina en la lectura de la palabra, una disciplina en la memorización y meditación de la palabra, usted será libre del yugo. Porque la unción de la palabra, que es Jesucristo, pudrirá todo yugo. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Mateo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo es que descansamos? Llevad mi enseñanza. Yugo es enseñanza. ¿Qué es lo que pudre el yugo negativo? El yugo de Dios, el yugo de Jesucristo, la enseñanza. Póngale cuidado. Ahora entiéndalo bien, por favor. Toda mala enseñanza que usted tiene en la vida se le convierte en una carga. Toda mala enseñanza, todo hábito conductual contrario al principio del reino se nos convierte en carga. Las personas que no tenemos una buena enseñanza en la alimentación, con los años se nos vuelve una carga el sobrepeso. Las personas
que llevaron el yugo de una mala alimentación, comiendo mucho azúcar, mucha sal, tienen que llevar el yugo de una diabetes. Porque es mentira que alguien que tiene el Espíritu de Dios va a tomarse un jugo con 10 cucharadas de azúcar. Si a mucho le gusta el dulcecito, le echará 1, 2. Pero cuando tú le echas ya 4, 5, 6, y eso aplíquelo a todo, con el tiempo, aunque tú crees y confiesas a Jesús, vas a llevar cargas que no es necesario llevar. Entonces, la mala enseñanza produce cargas en nuestra vida. Por eso es necesario hacer lo que dice en el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Mire lo que dice el 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Santo es el Señor. El Espíritu Santo nos fue dado para que en este cuerpo carnal Él nos guíe a perseverar y vencer en la verdad que es la vida del Espíritu. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24 en adelante. Apocalipsis 2, 24. Le está hablando a la iglesia de Tiatira. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, a los que no tienen esa enseñanza, a los que no tienen ese yugo, a los que no tienen esa mala costumbre y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Mira lo que habla la palabra. 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. 26. Al que venciere y guardare mis obras. ¿Hasta cuándo? Yo le daré autoridad sobre todas las enseñanzas. Porque una nación no es más que una enseñanza. Al que tenga oídos que entienda, ¿no? Le daré autoridad sobre esas enseñanzas de principados que vienen a arrastrar las culturas de pueblos completos. Ayer leía de un profeta que habla de los últimos tiempos, las atrocidades a las que ha llegado en estos últimos tiempos las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Proliferaron las iglesias de homosexuales. Hay 2 pastores reconocidos con programas por internet, con una iglesia grande y reconocida, homosexuales. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Retenga, guarde hasta el fin. Pero yo le pregunto, iglesia, ¿retener qué? ¿Qué hay dentro de ti de Dios? O simplemente tú estás esperando que Dios te siga dando cosas y cosas y cosas, y tú no te vas a parar a decirle, aunque no reciba ya nada, yo voy a guardar lo que ya me has dado, que no tiene que ver con lo material, sino con lo espiritual. Todos vamos a llevar cargas. Y habrá momentos donde Dios permitirá que esas cargas se sientan más duras. Ya entendimos. Cerremos la puerta de la quejabanza, de la murmuración. Incrementemos nuestra vida de oración. Cerremos las puertas de compartir tiempo de calidad con impíos. A ellos iremos solo a llevarles el evangelio. 4, seamos agradecidos con Dios. Y 5, lo más importante, busquemos la presencia de Dios de una manera muy especial. Busquemos la presencia de Dios de una manera muy especial, ¿sí? Y terminamos con Romanos capítulo 8, versículo 5 y 6. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Había un pueblo en el desierto, caminando de la esclavitud a la tierra prometida. Nosotros ya tenemos la revelación completa. ¿Cuál es el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? Que los gentiles somos coherederos y miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y si usted no tiene el Evangelio en su vida, entonces, ¿cuál es su fe? ¿Sí? ¿Cuál es su fe? Este año Dios está llamando a muchas personas a que incrementen su relación personal, su servicio, a que incrementen la manera como puedan ser columnas para otros que hasta ahora están iniciando su caminar. Pero es necesario que nos preparemos y nos fundamentemos en la vida del Espíritu Santo de Dios. Colócate sobre tus pies, iglesia, por favor.